Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Hola, Lee. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto volver a estar acá. De nuevo, después se hizo Pasó como tiempo. Se hizo pasó, largo, ¿no? El tirón. se hizo largo, es verdad. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo están? Buenas, Mariana. Primero, como para iniciar la clase de hoy, va a ser un poco como en parte informativa por algunas cuestiones de la comisión, para que vayan teniendo en cuenta, darles algunas fechas y hacer como un repaso de lo que veníamos viendo de la unidad 4 y de ahí como analizar y poner en discusión algunos temas con respecto a lo que sería el trabajo integrador y discutir algunas ejemplificaciones basadas en estas teorías aceleracionistas que venimos viendo. Entonces, en ese sentido, me parece y pensé la clase a ver si ahora a fin de año podemos dialogar como un poquito más y como que haya un poquito más de discusión con respecto a esta temática, entendiendo que ya es una última instancia para poder aprobar y finalizar la materia, ¿sí? Primero, en el aula virtual subí un listado actualizado con las condiciones de los trabajos. Sí, Mariana, hay que seguir rindiendo. Y ponete las pilas porque estás ahí con todo, ¿eh? Un listado actualizado de la condición de los trabajos prácticos eh, en la que se encuentran cada uno o una, ¿sí? Entonces, en ese sentido, les recomiendo que vean ese listado y puedan ver cuáles son los trabajos que tienen que presentar como recuperatorio, ¿sí? Del 6 hasta el 9. Además, al finalizar la clase va a quedar habilitado un nuevo trabajo que sería el trabajo práctico número 10, que viene en relación con las temáticas que veníamos desarrollando y que es importante en el sentido de que da pie a que ustedes puedan desarrollar el trabajo integrador final, ¿sí? Entonces es importante eh, ese trabajo, que va a tener una instancia de presentación, mejor dicho, de inicio el día de hoy y de presentación hasta el 26 como última fecha, ¿sí? Por otra parte, avisarles, que creo que todavía no hicimos el comunicado general, pero eh, los que vayan a recuperar, el recuperatorio va a ser el día lunes 25 en el aula 18 a las 18 horas, ¿sí? Eh, Eso en términos de que una cuestión administrativa creo que es el día del no docente, ¿no, Ali? Sí, el lunes es el día del Sí, no docente efectivamente, es el día. y como que van a ver una, eh, van a cerrar más temprano la facultad. Entonces, como van a ser corto, digo, como van a ser pocos, entre comillas, los que van a recuperar, entonces pudimos conseguir el aula 18 a las 18 horas, ¿sí? No, el trabajo integrador es presentar y defenderlo, ¿sí? Entonces eso recordarle y que tengan en cuenta, lo mismo le va a llegar el aviso general, el recuperatorio es el día 25 a las 18 horas en el aula 18. ¿Sí? Eso como para que lo tengan presente. Va a ser de la misma modalidad, con la misma cantidad de preguntas y el mismo esquema para resolver.
Le hago una Todavía no consulta. sí, Van a ser los mismos temas, ¿no? La unidad 3 nada más. O se aumenta sí. la unidad 4. No, no, Ah, no, bien. la unidad 4 corresponde al trabajo integrador. Va a ser Bueno, la bibliografía, los mismos temas de la unidad 3. No se bueno. aumenta nada. Profe, ¿me podría decir de nuevo la fecha del trabajo integrador? No, no tenemos, no di la fecha, no di la fecha todavía. Y eso va a ser Bueno, eh, después del recuperatorio. bueno, muchas gracias. Profe, ¿cómo va a ser la defensa del trabajo integrador? Todavía no está definido bien, digamos, los parámetros para ese trabajo integrador, pero sí van a tener que desarrollar un informe y defender lo que ustedes plasmen en ese informe, digamos, ¿sí? En qué se basaron, el por qué las elecciones, en ese sentido va a ir, digamos, el trabajo, la defensa. ¿Va a ser individual o grupal, profe? Es grupal, el trabajo es grupal. Con los mismos grupos que venimos haciendo los TP, ¿que no? Claro, los mismos grupos y bueno, los que están solos y se pueden reagrupar con algunos que hayan quedado. Y en eso ya lo tenía que haber eh, tratando de resolver en este último tiempo, Mariana. Pueden hacer solos, solas, no hay drama, no va a haber problema con eso como en los trabajos anteriores. Pero bueno, se les recomendó que traten de unirse a algún grupo. Sí, el trabajo integrador corresponde también para los regulares, chicos. Eso tengan en cuenta que está subido a cuáles son las condiciones para promocionar, regularizar y los que quedan libres que está dentro del aula virtual. ¿Sí? Tienen que tener aprobados los promocionales, los dos trabajos integradores con 4 o más y 7 y más para promocionar. Los regulares pues, tienen que tener el trabajo integrador, los dos aprobados con 4 y más y los parciales con 4 y más, ¿sí? De 7 para arriba solamente los que vayan a promocionar. Profe, entonces quedaría el TP10 para realizar hasta la otra semana y después el trabajo integrador, que sería lo último, digamos que no. Sí, y ahí ya con eso finalizaría. Bueno, profe, gracias. Sí, Juan Pablo, te podés unir para el trabajo integrador. Se van a Profe, respetar la cantidad de integrantes para el grupo y se pueden unir si se quedaron solos para poder resolverlo de una forma más eh, fácil, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? profe, la instancia para el recuperatorio de trabajos prácticos, ¿ya dieron una fecha? Y eso estábamos justo conversando el día de hoy. Creo que ya lo vamos a habilitar entre hoy y mañana directamente, como para que vayan ahorrando tiempo los que tengan que recuperar ese trabajo práctico y se va a habilitar ya la instancia de recuperación. Eh, no, Mariana, lean de nuevo las condiciones para promocionar y regularizar, ¿sí? Para promocionar, los dos parciales tienen que tener de 7 o más y los trabajos integradores tienen que estar aprobados con 4 o más. Y ahí serían 7, Juan Pablo, ya es un montón. Y había que ver, lo consulto, pero yo creo que no habría drama con un integrante más, pero sí tendrían que tener una buena resolución de, del trabajo práctico. Disculpe, profe, buenas tardes. El parcial, la hora del recuperatorio, yo regularicé en el parcial. ¿Puedo hacerlo para poder llegar a la promoción?
Sí, 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 si estás con la promoción del primer parcial, o sea, si en el primero sacaste 7 o más y y querés promocionar ahora con el recuperatorio del segundo parcial, sí podés hacerlo tranquilamente. Sí, Rocío, tienen que ser de la misma comisión cada uno y la comisión que corresponde. Gracias, profe. ¿No? Como para cerrar ese tema, sería presencial. El integrador va a ser virtual. Eh, y ahí ya no podemos, no hay, en ese sentido, Laura, no podemos hacer nada porque está dentro de lo que serían los horarios de cursada, digamos. El horario del recuperatorio sería dentro de lo que sería la clase teórica, de 18 a 20. Entonces eso ya queda ajeno, digamos, a nosotros eso ya lo tendrían que haber resuelto ustedes. Para volver a repasar, ¿sí? La fecha de recuperatorio el 25 a las 18 en el aula 18. Vean de nuevo, está actualizado la planilla con la condición de los trabajos prácticos del 6 al 9 para ver cuáles tienen que recuperar y entre hoy y mañana se va a habilitar los recuperatorios de ese trabajo práctico. Van a tener para resolver el trabajo práctico número 10 y si es posible, a finales de esta semana o a principios de la siguiente, vamos a dar la fecha del trabajo integrador. Sí, 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 Daniela. Si vos te sacaste 5 en el parcial, en el segundo parcial y recuperás y te sacás un 3, te quedás con el 5, ¿no? Pero bueno, ya vieron cómo se, cómo fue el desarrollo del segundo parcial, así como para que tengan en cuenta. Sí, María José, para sacar una nota final, sí. El trabajo integrador, para los que recién no se conectaron, todavía no está definido, pero va a tener una presentación de un informe con una defensa de ese trabajo práctico, de ese trabajo integrador, y van a tener el recuperatorio también de ese trabajo integrador, y la fecha se la vamos a estar dando a fines de esta semana o principios de la siguiente, ¿sí? Con todas las condiciones que corresponden para su presentación. Y hasta ahora sí sería virtual, Estefanía. Estefaní. Todavía Profe, no. Sí, profe, una consulta. De los que no podamos ir en ese horario para el parcial 2, para el recuperatorio del parcial 2, ¿cómo hacemos? vuelvo a repetir lo que les dije anteriormente a la consulta que estaba haciendo la compañera. El horario está establecido dentro de lo que es el teórico. Entonces eso ya queda ajeno a otra materia que ustedes estén cursando, digamos. No, no, entiendo, pero como algunos trabajamos, la otra vez yo pedí permiso para para faltar al trabajo y era el parcial que era a las 8 de la noche. Mm. Entonces, ahora no sé si me van a dar permiso. Por eso era mi consulta. Sé que varios compañeros cursamos sociología y elegimos la comisión esa porque en los teóricos habían dicho que quedaba la clase grabada, entonces para no chocar con otra materia, habíamos elegido ese horario de comisión. Claro, la condición de los teóricos, si bien son clases grabadas, las clases son sincrónicas, ¿sí? Entonces, si bien la asistencia no es obligatoria, ya habían horarios establecidos.
Bueno, profe, gracias. Y ahí no sé cómo, y de ahí en cuestiones de tiempo ya no habría, digamos. De todas maneras, si se llega a la otra condición de pasarlo, iba a ser lo mismo si lo pasábamos para el miércoles, pero eh, se, se va a realizar el día lunes directamente por cuestiones de tiempo también. Y el trabajo también es grupal. Se tienen que mantener con los grupos que venían trabajando y los que están solos o solas que se pueden integrar a otros grupos para no realizarlo de manera individual. ¿Sí? Y bueno, los que no tienen esa posibilidad o se les dificulta, lo pueden realizar solos. No va a haber drama con eso. Bueno, esto como para ir cerrando, ya quedan. No, no, todavía no les puedo dar una respuesta concreta con respecto al trabajo integrador porque estamos trabajando sobre ello, y les vuelvo a repetir, a fines de esta semana o principios de la siguiente, los más seguros quizás en el teórico del día lunes, eh, no el día lunes, el día miércoles, en la clase del día miércoles se va a dar los parámetros de ese trabajo integrador. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y comenzamos, ¿sí? Bueno, veníamos trabajando con lo que son estos conceptos a las teorías aceleracionistas, eh, y ustedes ya vieron en una primera instancia lo que sería el aceleracionismo de derecha, y cómo lo leen los autores, el aceleracionismo de izquierda, ¿sí? Como para hacer una introducción eh, con esos temas, yo venía pensando en un ejemplo, suponiendo que todos vieron una película que me pareció como una manera práctica de que puedan entender cómo fue, cómo se interpretan el avance de las tecnologías con respecto a lo que pensaban o suponían estos autores de lo que es el aceleracionismo de izquierda y lo que sería de derecha en torno a lo que piensan. eh, eh, no, no, Sofía, no nada que ver. No, no, estoy diciendo que yo supuse eh, que todos deben haber visto una película eh, que yo la pensé como ejemplo, que se llaman Talentos Ocultos. No sé si la vieron. Sí, profe, re, muy buena la peli. Bárbaro. ¿Te corta, te corta cuando estoy hablando, chicos? Por ahí me está diciendo, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Yo lo escucho bien, profe. Quizás el internet es Matías entonces. Bien. Bueno, si vieron, o la mayoría, o los que lograron ver esa película y los que no, se la recomiendo porque es una muy buena película que se llama Talentos Ocultos, basada en una historia real. eh, y, y a mí lo que me parece interesante, yo esta película la he trabajado también en sociología, en teoría de la comunicación, para los que cursan la carrera de comunicación, y eh, en otros aspectos cotidianos, digamos, pero pensando en las tecnologías en torno a la evolución y pensando en el ser humano, cómo se involucra con esas tecnologías, las, las que vieron esa película, cómo lo podrían pensar
de acuerdo a lo que dice Lang con respecto a aceleracionismo de izquierda. Como para hacerles un resumen, Talentos Ocultos se trata de una película basada en hechos reales de mujeres negras. Específicamente, esto rescatan a tres actrices, tres sujetas que trabajaban en la NASA, eh, y ahí se estaba desarrollando lo de el primer viaje espacial que se iba a hacer, ¿sí? En ese sentido, lo que hay yo tomaba como ejemplo es cómo a estas mujeres, más allá de lo que uno en ese contexto y en ese periodo habría como una discriminación racial por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser negra, entonces también pensaba en cómo a estas mujeres no se la tomaba como mujeres o no se la tomaba como ser humano, sino como máquinas, ¿sí? Eran computadoras, computadoras humanas. Y en eso ustedes lo deben haber visto, las que vieron la película, como en determinadas escenas, cuando se redactaba y se ponía, una de las actrices principales ponía su nombre, le respondían con que las máquinas no redactan informes, ¿sí? Entonces, ahí, en ese desarrollo y en esta mujer que era una experta en conocimientos de matemática, eh, la verdad que yo no la vi en ninguna plataforma. Yo creo que en su momento la encontré después para volverla a ver en YouTube, creo que está subida, y después la pasan una que Creo que otra está vez. en HBO Max, profe. Ahí está el... Ya que está en HBO, sí. Esta película, en su momento, se pensó, o yo la había pensado como un ejemplo cuando tenía que defender un trabajo en epistemología, basándome en las teorías decoloniales en torno a lo que serían las teorías del conocimiento, ¿sí? En donde ya no se pensaban en estas teorías o en estos conocimientos eurocéntricos, sino que se pensaba más desde unas teorías o conocimientos desde el sur, ¿sí? Pensando en un conocimiento latinoamericano. En ese sentido, el conocimiento también fue como muy reprimido, más por una cuestión de raza, una cuestión de superioridad. Entonces, ahí se ve cómo en este desarrollo de querer alcanzar, ser los primeros en llegar al espacio, hay como un desarrollo eh, tecnológico y de conocimiento, ¿sí? ¿Por qué pongo el desarrollo tecnológico? Y aquí va donde entra lo que sería, o lo pienso, o supongo que entra lo de la teoría de Nick Lang, ¿sí? Nick Lang suponía, o pensaba desde lo que se conoce el aceleracionismo de izquierda, de que pensando a futuro, ¿no? Y esto yo, mira, él piensa pensando a futuro o cómo supone estas tecnologías donde el ser humano deja de ser el centro, ¿sí? Entonces se piensa de una manera más conjunta, donde el ser humano forma parte de, ¿sí? En ese sentido, en esta película lo que muestra es cómo estas personas, estas mujeres, eran parte de, pero no eran reconocidas, ¿sí? Entonces forma parte de tener que desarrollar eh, conocimientos matemáticos y cálculos para poder llegar al espacio, pero no eran reconocidas como tal. Y esto estamos hablando de un periodo, eh, o sea, de hace un par de años, hace muchísimos años, digamos, ¿no? Entonces, a partir de estas mujeres que tenían una gran capacidad en las matemáticas y que se las trataba como computadora, en su momento compran una máquina para hacer cálculos más rápidos, ¿sí? En cuestiones de segundos. Lo que iba a hacer que iba a suplantar a estos seres humanos, a estas mujeres, ¿sí?
ya no iban a necesitar de sus capacidades, de su conocimiento, sino que ya apareció una máquina que hacía eh, cálculos en fracciones de tiempo mucho más rápido de lo que podían hacer ellos. En el desarrollo de esa película, lo que se ve es que al final, en una instancia donde ya eran necesarios unos cálculos exactos, esta máquina comete un error y no hay como una resolución de los cálculos que se habían hecho en primera instancia, ¿sí? En el momento de ya la persona el astronauta que iba a despegar al espacio no tenía las coordenadas exactas por un error del sistema de la máquina. En ese momento, eh, esta persona dice eh, que confía en esta mujer para que resuelva los cálculos, ¿sí? Entonces, lo que se ve ahí que le dan para que ella saque como las coordenadas exactas de una forma eh, manual, y lo hace mucho mejor que esa máquina. Entonces, ahí el contraste está en cómo se piensa o se pensaba en ese momento de que una máquina podía suplantar el conocimiento humano, pero que puede tener o tuvo sus errores. Entonces, desde ahí es como que hay toda una resolución de algún reconocimiento después de muchos años a estas mujeres que fueron parte de ese equipo para las personas que llegaron al espacio eh, o realizaron este lanzamiento, formaron parte de ese lanzamiento. Entonces, el vínculo o lo que yo les traigo como ejemplo, digamos, en ese sentido, es ver cómo en esa década, gracias allí por el dato de los 60, se pensaba que una máquina iba a suplantar el conocimiento por una cuestión de rapidez, de ser más automática, y terminó como fallando, ¿sí? Hay como un contraste del pensar a futuro. Esto no quiero decir que haya estado mal, porque después hubo como un desarrollo tecnológico, un mayor perfeccionamiento, y en ese mayor perfeccionamiento también se involucraron otra de las actrices principales, que era que se volvió como una experta en tecnología, ¿sí? Al saber poder interpretar esa máquina y saber manejarla y poder eh, realizar los cálculos de una forma correcta. Entonces, ahí ustedes también, si la pueden ver y tienen la oportunidad de ver esa película, ven cómo no solamente contraer un artefacto tecnológico que promete ser algo grandioso y que puede resolver determinadas situaciones, en este caso, algo de un lanzamiento, sino que también necesitaba de ese conocimiento, necesitaba parte de un ser humano para poder resolverlo. Y no solamente poder resolverlo, sino tener la capacidad para poder entenderlo, ¿sí? Entonces esto también tiene que ver con esta cuestión de que nosotros vamos viendo cómo van evolucionando las tecnologías y cómo vemos, eh, ahora que está muy en auge lo de la inteligencia artificial, y tengamos en cuenta que siempre hay alguien detrás que está resolviendo, ¿sí? No es solamente la máquina, sino que hay conocimiento neta y puramente humano que tiene la capacidad de entender y resolver y poder lograr esos avances. No es solamente. Entonces, ahí pensemos en cómo este autor supone que el ser humano tiene que formar parte de un grupo y dejar de ser el centro, pero acá lo que te muestra o lo que te dice también es que eh, no es así. Sí, Claudia, sí, esas son cuestiones más crudas, digamos, de lo que era el racismo en ese momento.
Entonces, en ese sentido, pensemos en esto que decía eh, sobre el aceleracionismo de derecha, lo que decía Lang, era esta cuestión de que pensar en las tecnologías a futuro es como una cuestión de un proceso ya inevitable, y ahí es como que rescato y me hace ruido de pensar cuando él dice que aceleracionismo o el aceleracionismo de las tecnologías va a ser como un proceso inevitable y autónomo, ¿sí? Entonces pensar que se van a manejar de forma más individual las tecnologías, alcanzando una singularidad, digamos, y un límite de autoorganización por parte de las tecnologías, y en ese sentido es como que dan como que tienen un lugar en un nuevo orden, eh, sin esta cuestión democrática, sin esta cuestión eh, práctica de trabajo en conjunto, sin pensar en que el ser humano tiene la capacidad de resolver y ser una cuestión de un trabajo más colectivo o en conjunto, sino que hace como un desprecio a ese tipo de eh, políticas, podríamos decirlo, ¿no? Y encuentra como, no como no encuentra un valor en la vida humana, ¿sí? Para el desarrollo, o pensando en estas tecnologías a futuro, ¿sí? Despreciando cualquier tipo de control que puedan haber, o mm, sería, sí, un desprecio como a lo que sería algún tipo de control o democracia por parte de un conjunto, ¿sí? Y donde ya no se piensa en el sujeto, digamos, dentro de lo que sería un capitalismo más colectivo, sino pensando pura y netamente en el capital, en el material de, eh, de las tecnologías, ¿sí? Por decirlo de una forma más llana. ¿Cómo pudieron leer los textos de aceleracionismo de izquierda, chicos? Lo de Alex William, lo de Nick Sherlock. Ese era un texto cortito de 10 páginas nada más, y después tenían el capítulo como optativo, digamos, el capítulo 6 del libro. eh, ¿Cómo se llamaba el libro? Ah, podría ir Daniel el ejemplo. Sí, pero en ese sentido también, más allá de ese ejemplo y de pensar también, pensemos en lo que dice este autor o lo que supone que puede pasar o debe pasar con respecto a pensar a las tecnologías a futuro, con respecto a ese individualismo y a ese desprecio por sí, desprecio del ser humano, digamos, pensando de una forma menos, de que ya no se centra en todo el desarrollo exclusivamente en él, sino que es como un trabajo más en conjunto, y no un trabajo en conjunto, sino que un trabajo donde él forma parte de y ya no es quien desarrolla, ¿sí? En ese sentido también es como interesante pensar o hacer como una transición de lo que se piensa a partir de esta teoría del aceleracionismo de derecha, ¿sí? Como lo renombran estos autores, y como para tratar de definirlos de alguna manera, quienes leen o interpretan de esta manera, tanto como de izquierda, y pasar a lo que sería el aceleracionismo de derecha, ¿sí? Pensando en qué tipo de futuros nosotros proyectamos y cómo ese tipo de futuro que nosotros proyectamos siempre de mano con el desarrollo de las tecnologías, ¿sí? En ese sentido también es como interesante que nosotros podamos pensar de lo que está pasando ahora
en este contexto actual en el que estamos, cómo nos imaginamos que se podría desarrollar o cómo se podría ir o cómo podría ir avanzando las tecnologías en todo su espectro, ¿no? En todo su ámbito, en todo su contexto, no solamente las tecnologías digitales, sino las tecnologías en general, a un futuro, pensándolo de aquí a 5 años, pensándolo de aquí a 10 años, o quizá pensándolo de aquí a 1 año o 2 años, mucho menos, entendiendo en el momento actual en el que estamos pasando, en el que se habla ya o se piensa de esta cuestión más acelerada eh, con respecto y cómo nosotros vivimos, ¿no? Esa tecnología. En eso, en ese sentido también pensaba, eh, como para hacerlo más, algo más práctico de lo que nosotros veníamos viendo y en el contexto en el que estamos viviendo con respecto a lo que sería el desarrollo de Internet, ¿sí? Pensando en estas cuestiones, eh, lo tomo desde, entre comillas, darle una importancia desde que comenzó la pandemia, ¿sí? En ese proceso de pandemia y de encierro, y además de ese encierro, ver cómo esta necesidad de tener Internet o manejarnos a través de Internet para lograr vías de comunicaciones tanto de trabajo como personales, es como que nos generó a nosotros esa ansiedad de que todo lo queramos, de que todos, ay, ¿cómo podría explicar? De que todo lo necesitemos de una manera más inmediata, más rápida. Esto lo pensaba en torno a de cómo nosotros, esto lo vimos en parte de lo que sería la segunda unidad también, de cómo nosotros nos vamos automatizando de una forma eh, como sin tener conocimiento, no tener, sin tener conocimiento, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. Cómo nosotros nos vinculamos y nos manejamos con estas tecnologías sin ser conscientes de lo que estamos realizando o haciendo o cómo estas tecnologías nos van llevando a determinados caminos, a determinadas búsquedas, a determinados lugares y que no somos conscientes de eso, ¿sí? Hasta que nos detenemos a pensar. En esa, como dice Matías, en esa cuestión obligatoria de lo que a nivel mundial nos obligó la pandemia y en esta cuestión de reinventarnos y adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y me parece como interesante pensar en ese sentido esta cuestión de reinventarnos y adaptarnos a las nuevas tecnologías. Si nosotros tomamos esos conceptos de que nos estamos reinventando y adaptando, lo tomamos como que es algo de que tenemos todas las tecnologías disponibles y nosotros estamos eh, con el acceso completo o al 100% de. Pero en realidad eso no está pasando, o no pasó por lo menos durante lo que fue la pandemia, y ahí también se vio cómo eh, a una falta de infraestructura, a una falta de políticas públicas, a una falta de acceso a conectividad, también trajo dificultades para su desarrollo y para el desarrollo propio eh, de los diferentes ámbitos, ¿sí? Tanto educativo como de trabajo. Entonces, por ahí no tomaría o no pensaría de una forma muy radical decir que tuvimos que adaptarnos, sino también pensarlo en el otro sentido, ¿sí? De que no todos tenían esa posibilidad de acceso, entonces no es que había algo ahí en el que nosotros íbamos y nos teníamos que adaptar, ¿sí?
¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? Ujú. No sé si lo tomaría tanto como una zona de confort. No logro entender la idea, Matías. Profe, Sí, perdón, yo quería decirle algo. Pasa que revisando la nota me di cuenta de algo. El TP9 que envié yo sola, me olvidé de poner los nombres de mi compañera y me lo pusieron como si lo hubiera dado yo sola. y bueno, ya estás como vos sola, Nadir. Lo Pero siento ahí por tu... puse un comentario de los nombres que yo, o sea, no se acreditaron los otros nombres, ¿entiendes? Porque yo no puse, yo siempre sabía poner al principio los nombres de todas y esta vez me olvidé de ponerlos. No, no, no porque ellas también hicieron el TP, Y están desaprobadas, Nadir. solo, Tienen que hacer el recuperatorio. pero, ¿y si es un error que yo me olvidé? Y bueno, se agarrarán con vos. No pasa nada, Nadir. Yo no me di, Mándame por mensaje yo privado no, para que... claro, perdón, pero yo no me di cuenta porque yo No, subí no, todo sí. el cuerpo y no puse los nombres y es como que me pusieron que solo yo lo hice y no lo hice, yo sola lo hice con ella. No pasa nada. Sí, eso me olvidé también de cómo hacer la aclaración. Sí, hay algunos que... No, no pasa nada, Nadir. Si hay alguno que está en la misma situación, manden un escribano por el aula virtual y hago las correcciones. Sí, sí me pareció raro, Ah, digamos, bien. pero yo tampoco sabía quién era. Sí, ahora no va a ser que todo les pase y todos van a querer ser parte del grupo, chicos, No, tampoco. no, yo porque vi la planilla que usted me puso y claro, ellas no salen y es porque yo nunca puse los nombres de todas, digamos, los subí al cuerpo que hicimos el trabajo y no puse los nombres. Bueno, ahora le mando un mensaje, ahí dejé un comentario, pero ahora le mando un mensaje también entonces. Con los datos de quiénes son las integrantes. Ustedes son tres que no, Bueno, profe, somos 4. Bueno, gracias, no pasa nada. Tranqui, gracias, perdón. no, no pasa nada. Volviendo, ¿Mm? Volviendo a lo que era lo del tema del asociacionismo de izquierda y ya pasando a lo que sería de derecha. Por ahí como que me gustaría que traten de
darme ustedes algunas definiciones de lo que fue el asociacionismo de izquierda y cómo lo interpretan, eh, pensando es que son temas centrales y son conceptos centrales para el trabajo integrador. ¿Sí? Así que tratemos de hablar y tratar de sacarnos algunas dudas. Ese por lo menos los chicos tienen que haber leído los textos, no es decir que a la fecha no leyeron los textos y ahí ya estamos fritos, ¿eh? ¿Algún ejemplo que les venga con respecto a lo que se pensaba o lo que supone este concepto que plantea Lan? Nada, chicos. La teoría del asociacionismo de izquierda, ¿sí? O esta teoría que plantea Nick Lang, ¿sí? Supone esta cuestión de que se trata de una aceleración como proceso inevitable y autónomo, ¿sí? Es como que él supone que nosotros no podemos pensar en un futuro sin ir de la mano con las tecnologías y su desarrollo, ¿sí? Eso ya lo suponemos, lo pensamos como que es algo inevitable, claramente porque las tecnologías se van a seguir desarrollando, ¿sí? En ese desarrollo, él lo piensa como un alcance singular de las tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Como que hay un límite de autoorganización de las tecnologías que va a dar un nuevo orden, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se piensa como nosotros veníamos discutiendo en unidades anteriores, donde el ser humano era el centro o era el que discutía o ponía en relevancia el avance de las tecnologías, de una cuestión más plural, más democrática, con políticas que puedan ser y puedan llevar a un desarrollo más colectivo, sino que él plantea o pone como un punto de un desprecio de ese tipo de políticas, ¿sí? Y pone un valor. O sea, no es que pone un valor, no le encuentra o no lo pone al ser humano como un valor fundamental dentro de este desarrollo, sino que forma parte o va a ser parte de ese conjunto que va a ir eh, a futuro pensando en este desarrollo de las tecnologías, pero no como alguien importante, sino que él va a ser como uno más dentro de, ¿sí? Entonces ahí lo que él plantea es que como que hay como ese desprecio, y así lo toma también, es como lo menciona este autor, ¿sí? En contra de lo que serían, no en contra, a raíz de todo tipo de control que pueda haber eh, en torno a ello, ¿sí? Entonces es
como que plantea un no valor a la vida humana y donde pone como, eh, o donde pondera a lo que sería el capital, lo que sería el capital o lo que serían las tecnologías, ¿sí? No pensándola como alguien eh, que pueda ir de la mano, sino que va a ser parte de ese grupo o de ese desarrollo solamente, ¿sí? Y en ese sentido también lo que hace es estos nuevos autores, cuando eh, Alex Williams y Nix, cuando plantean lo de aceleracionismo de izquierda, es como una cuestión de, eh, como que ellos plantean de que el capitalismo reprime estas fuerzas productivas de las tecnologías, ¿sí? Y las dirige o como que las redirecciona hacia fines innecesarios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en ese afán de un desarrollo tecnológico de una fuerza que sea mucho más productiva eh, y colectiva, lo plantean como que ese mismo capitalismo o ese capital lo que hace es ir en contra de esas fuerzas productivas de las tecnologías, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, de que, así como lo planteaba Land, de que el ser no ponía el valor en el ser humano, lo que hace el aceleracionismo de izquierda es criticar esa posición, ¿sí? Y ahí ustedes lo podrían ver ese valor en cuanto a los eh, diferentes accesos que nosotros podamos tener a las tecnologías y esto pensándolo desde un ámbito político, social y cultural, ¿sí? Son ámbitos que son intrínsecos dentro de una sociedad y que se van a ir acoplando, entre comillas, a este desarrollo tecnológico y lo que se supone que tendría que ser como un desarrollo colectivo para que todas tengamos acceso a estas tecnologías y seamos parte de ellos, Lang no lo plantea de esa manera, o no supone de esa manera. De una forma como más práctica, digamos, más allá de que ustedes en este texto de William, ustedes puedan rescatar lo que sería ese concepto o ese pensamiento de aceleracionismo de izquierda, como para que lo puedan entender mucho más, de una forma más práctica a una situación eh, de la que estamos pasando, eh, lean el capítulo 6 del libro ese optativo que se les dio, ¿sí? El de Inventar el futuro. Ese está subido en el aula y hay como es como una explicación mucho más práctica eh, para que se pueda entender, digamos, de alguna manera de la forma más actual. Son como uno, pues,
son como un opuesto en el sentido de cómo se piensa ese desarrollo tecnológico. Cuando él, cuando estos autores hablan sobre lo que sería ese aceleracionismo de izquierda y cuando suponen esta cuestión de que el capitalismo o ese capitalismo donde donde Lang pone valor, mejor dicho, a ese capitalismo, lo que dice él que ese capitalismo reprime estas fuerzas productivas de las tecnologías, fuerzas productivas en el sentido de que esas tecnologías no van a ir acompañadas o no van a ser de una forma más colectiva dentro de lo que sería su desarrollo. ¿Sí? Esto ustedes lo tienen que pensar desde esa posición capitalista que tiene que ver con esta cuestión de que se deben, eh, se piensa más eh, en ese desarrollo eh, de las tecnologías, pero sin ser productivas. ¿Ya que voy con eso de no, o sea, de que no son productivas en el sentido de que hay una frase que estaba buscando, pero, donde el capitalismo piensa, sí, en este desarrollo tecnológico y acá hay una frase que rescato de este autor que dice que vivimos en una época donde lo único que avanza son las tecnologías de una manera, de una forma ligera y mejorada para los consumidores. Entonces no hay como un desarrollo productivo de esas tecnologías, sino que se desarrollan para que sean puestas a los consumidores y para que nosotros consumamos, pero que no hay como un desarrollo productivo en conjunto o que sea funcional de una forma colectiva para para los consumidores o para la sociedad en general. A ver, un ejemplo de esto. Les traigo un ejemplo con respecto a esto, desarrollo tecnológico y que no lo hacen de una forma más productiva o no es aprovechado de una forma más productiva. Eh, no sé si ustedes vieron, había una docente, una ayudante, mejor dicho, que tuvieron que desaprobar una tesina porque fue hecha completamente con inteligencia artificial. Y no es que ponía énfasis en que estaba en contra de la inteligencia artificial, sino que al hacerlo completamente en una tesina desarrollada con inteligencia artificial, puso, la inteligencia artificial lo que hacía era poner palabras, lo pongo en términos de suponer, o captaba algunos términos que el autor que ella manejaba no los decía. Y esto lo pongo también como ejemplo eh, de cuando rindieron ustedes el primer parcial. Habían muchos que utilizaron el chat GPT y habían términos que la autora no decía. Y entonces hay como una falta
o no hay un desarrollo productivo de conocimiento a raíz de este mal uso o este uso excesivo de de la inteligencia artificial. ¿Se entiende un poco hasta ahí? O no sé si me logré explicar. Se podría pensar de esa manera, Tomás. Y ahí es donde hace esta diferencia, ¿no? Sentado en esas bases más equitativas. Y un poco tiene que ver esto que decís, Sofía, con esto que plantea Tomás también, que tiene que ver con esta cuestión de cómo ir más rápido, ¿no? Para superar esta cuestión del capitalismo y lo que les decía esta de que se piensa en eso, en ese avance de una forma más ligera y mejorada solamente para los consumidores. ¿Sí? Y esto es lo que pasa también con esas tecnologías o las redes sociales en lo que uno está inmerso. Parte de lo que sería ese aceleracionismo de izquierda es lo que ustedes van a encontrar en ese capítulo de lo que sería el manifiesto de una política aceleracionista con estos autores, ¿sí? Para entender un poco esa cuestión de esa fuerza productiva y también sentada en esas bases materiales que tienen esto, lo del neoliberalismo, ¿sí? Es como que lo que plantea lo que hace es como esa crítica a ese capitalismo que reprime, ¿sí? Y también que sienta unas bases eh, donde no es que va en contra de que se tendría que destruir esta tecnología o tendría que irnos uno en contra, sino que tiene que ser dirigida de una forma más eh, productiva o equitativa o más colectiva, ¿sí? Descartando esta posición que plantea Land con respecto a quitarle el valor al ser humano.
Equitativa en el sentido de los diferentes accesos que podamos tener a las tecnologías. Por eso es que se piensa, no que se piensa, que debemos pensar en esta tecnología o en este desarrollo tecnológico de una forma en todos los aspectos que entran dentro de una sociedad, de una cuestión más política, de una cuestión más social, de una cuestión más cultural. Parte de que, para que entiendan un poco esa cuestión de lo que se plantea acá, en ese sentido de lo equitativo, ¿sí? Eh, hay una parte en el texto donde hacen referencia a lo que serían, lo que hace referencia a lo que son estas políticas, digamos, ¿sí? Eh, donde están en contra de lo que este autor denomina unas políticas folk, ¿sí? Que son militancias, dice militancias de que no hacen nada. Cuando habla de estas políticas que dicen, o sea, las que él denomina como políticas folk, ¿sí? O las que llama, digamos, que son políticas de no hacer nada, son como una cuestión de un carácter, además de un carácter de política local y global, son como esas políticas de aceleracionismo que buscan preservar las conquistas del capitalismo. O sea, que están en lucha para que se mantengan esas conquistas del capitalismo, y en ese sentido es como que van más allá de lo que permite su sistema de valores. En ese sentido es que, o sea, que van más allá de su sistema de valores, quiere decir que va de la mano con esto que plantea Lan, que le quita el valor al ser humano, ¿sí? Entonces, como que no hay valores dentro de lo que serían eh, esas políticas aceleracionistas, sino que se como que empeñan en preservar esas conquistas, ¿sí? Y no pensarlo de una forma de un mejor o mayor acceso de Internet, por ejemplo, para todos y todas. Si no, lo ponen en esa posición de decir, bueno, el capitalismo o esta conquista capitalista se hizo de que se instaló determinada empresa y esta empresa te vende este producto. Si vos tenés la plata para pagarlo, bien; si no tenés la plata para pagarlo, te jodés. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que trata de mantener esas estructuras de poder y que van más allá de lo que, de las necesidades o el acceso que puedan tener las masas. Profe, hola. La otra vez hablamos de esos ejemplos en clases y yo había dado el ejemplo de Elon Musk que había regalado las antenas para el acceso a Internet en Salta y ahora también lo hizo para las escuelas rurales en Córdoba. eh, y un poco como que se hablaba sobre eso, ¿no? O sea, mucha gente habla sobre que esas escuelas rurales nunca tuvieron el acceso a Internet y ahora una persona como Elon Musk les ofrece o les da la oportunidad de poder tener el acceso. Sí se había leído la noticia, sí se la había tenido en cuenta. Y en ese sentido, cuando uno piensa, digamos, en esas cuestiones de materiales que pueden resolver determinadas situaciones en contexto, uno tiene que pensar siempre cuál es el trasfondo de eso. O sea, no quedarse
con el decir, ah, mira, vino el tipo este y me regaló esto, a cambio de. Lo mismo pasaría en la política, ¿o no? A cambio de. Entonces no hay que quedarse solamente con él. Si nosotros pensamos en esa situación de cómo generar mayores accesos de tecnología o pensar de que en determinadas regiones o espacios se podría acceder o podrían tener estos beneficios y viene una persona y te dice, sí, yo te los doy, ¿no te parece raro? ¿Por qué no lo hizo años anteriores? ¿Por qué no lo hizo el año pasado? ¿Por qué lo hace justo ahora? Y ahí es cuando Y yo les por, digo tener estas cuestiones siempre vigentes, de estas cuestiones políticas que tienen que ver con mantener o querer instaurar estas cuestiones de políticas de poder y mantener ese capitalismo y no solamente quedarse con esa idea de qué buen tipo vino y me regaló algo. Hay como este negocio que plantea, justo iba a decir esa palabra, Pedro, esa cuestión de una cuestión de expansión. Y esa cuestión de expansión o esa cuestión de abarcar territorio le da jerarquía y le da poder sobre ese territorio. Entonces, ¿cuál es el interés? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y ponernos críticos y discutir. ¿Cuál es el interés que tiene sobre estos territorios? ¿O no? O simplemente querer ofrecerle la posibilidad a personas que puedan tener el acceso a Internet, desarrollarse y Mm. porque en otros momentos tal vez no lo pudo hacer porque no estaba disponible Starlinks para la Argentina, digamos. Claro, pero yo no lo pensaría desde ese lado y ahí es donde hace estas críticas desde ese aceleracionismo de izquierda o ese aceleracionismo de derecha y pensar, porque eh, si yo lo pongo, o sea, Es en como, términos, yo lo pongo en estos términos, justo lo que estaba hablando y lo que decía hace rato, esta cuestión de tener más jerarquía o más poder en una expansión, lo que plantea acá Pedro es tener mayor control sobre. Entonces yo me voy introduciendo a un determinado territorio y de qué manera lo voy a hacer. ¿Cuál es claro, es el lo mismo beneficio? que Pero es lo ¿cuál es el... mismo por ahí que se planteaba en otras cosas, profe. O sea, también en un momento se planteaba sobre la extensión de las líneas de Internet para que las personas del interior o de esas lores rurales tuviesen el acceso y de esa manera poder controlar un voto joven también. Entonces, también se piensa, digamos, ¿por qué la política busca llegar a que yo tenga un celular o una computadora y pueda tener el acceso para que puedan controlar mi voto también? Pero ahí lo que yo, lo que voy, y rescato esta palabra de lo que habla Pedro, es el tema de la expansión. Por qué vos querés expandirte en un territorio que no es el tuyo? ¿Cuál es tu interés sobre sobre ese territorio? Si nosotros podemos generar políticas. O sea, nosotros, Y ahí es porque donde... Starlink es como un servicio de Internet que se extendió a distintas partes del mundo. Recién ahora se pudo instalar en la Argentina, pero Estados Unidos también muchas personas que yo conozco lo tienen y funciona súper bien y es un servicio que es mejor que otras bandas anchas que existen, ¿no? Nene. Y ahí nosotros también tenemos que pensar, aparte de esos beneficios que algunos podrían llegar a tener, es decir, si la Argentina tiene la capacidad de un desarrollo tecnológico para hacer la distribución o un mayor efecto equitativo dentro de la Argentina, ¿por qué viene alguien de afuera si nosotros tenemos la capacidad para ese desarrollo tecnológico? La primera Porque expansión, evidentemente no lo tuvimos. Sí, nunca llegó internet a esas escuelas rurales y tuvo que venir alguien a ponerlo de otra parte, digamos, que es mucho mejor esa antena que el tiempo que demoraron en llegar
él lo hizo en pocos meses. Eso no lo discuto. Lo que yo estoy acá diciendo es que nosotros debemos poner siempre en posición crítica, es decir, ¿por qué? Por eso, o sea, yo entiendo por ahí los textos, lo que plantean y desde el lado que lo proponen y justo tocó el tema ese de como el desarrollo y que sea más colectivo y las izquierdas proponen eso, el desarrollo, el aceleracionismo de izquierda, pero al mismo tiempo es como que eh, no sé, o sea, hay ciertas cosas del capitalismo que logran resolver cosas que tal vez en esto que propone la izquierda no está o no se desarrolla, no sé. Por ahí como que lo veo desde ese lado. Claro, y ahí es que cuando nosotros en su momento, al principio es como que se discutía esto de que en términos políticos o en términos políticos de llamar a la izquierda es como que malinterpretó esas acciones que deberían realizar y entonces lo que se pretende o lo que se quiere es hacer como un acompañamiento de ese desarrollo y no ir en contra de. Entonces, nosotros en esa posición tenemos que pelear o discutir en defensa de un territorio donde nosotros estamos y podemos mejorar esas capacidades tecnológicas porque tenemos recursos humanos que tienen la capacidad para hacer ese desarrollo y porque tenemos que permitir que vengan otros de afuera que sabemos claramente que tienen intereses sobre ese territorio, sobre el territorio. Y no solamente hablando del territorio de nosotros, entendemos que hoy se está potenciando la minería en términos de este triángulo que existe entre Argentina, Brasil, entre Argentina y Bolivia, eh, entonces hay como un interés. Salta no es el único lugar donde no llegó internet o no tienen acceso. Hay diferentes lugares de la Argentina donde podríamos decir, sí, acá por qué no llegó. Y entonces, ¿por qué no fue para ahí? Hay como una cuestión de querer expandirse por cuestiones económicas a determinado sector. Entonces, José, ahí déjame nosotros que te tenemos haga que poner. una pequeña aclaración. El aceleracionismo de izquierda no niega el capitalismo. Lo que ellos critican es esta exclusión que hace el aceleracionismo de derecha o lo que hace el Nick Land del ser humano. El capitalismo existe, lo dice el aceleracionismo de izquierda. Ellos son muy críticos con esto de descartemos al ser humano, el capitalismo va a sobrevivir y nosotros vamos a quedar en el camino. Esa es la crítica. Y bueno, hay una crítica también al aceleracionismo de izquierda, que es que, bueno, ustedes plantean todo esto, pero no están haciendo nada para disminuir este desplazamiento que se hace de las personas, esto de que se prometía que con las nuevas tecnologías se iban a acortar los horarios laborales, en que iba a ser un beneficio para los humanos, y sin embargo trabajamos más y las tecnologías cada vez se apoderan más de nuestras vidas cotidianas. Es como que estamos todo el tiempo conectados en el trabajo, no solo desde el trabajo, sino también desde la casa. Es parte de la crítica, pero ellos no niegan al capitalismo. Existe hace muchísimos años. Lo que ellos dicen es esta crítica de desplazar al ser humano. Bien, gracias. Sí, ahí entendí mejor. Y sin embargo, para acotar, todavía ni siquiera lo entregaron. Eso es netamente político. Y tengo conocimiento porque trabajé en minas de Salta y no funciona bien todavía. Así que zaraza nada más eso de Starlink. Bueno, además, sabiendo que la expansión minera que está teniendo Salta es obvio, ¿no? La, la posición en la que se De está ahí haciendo está esto. bueno esa aclaración, Daniela, porque teniendo, y esto también lo digo en base de conocimiento, porque trabajo desde la parte comunitaria, la cantidad de desarrollos que vienen a futuro de proyectos mineros que tiene Salta, mucho más que de Jujuy, se están desarrollando. Entonces es como que hay un interés sobre ese territorio. Y entonces ahí es donde deben actuar estas políticas en defensa de lo propio de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que pensar en decir que alguien va a venir de afuera y nos va a regalar algo gratis.
No es por eso. Entonces hay que focalizarse sobre ese territorio. ¿Por qué ese territorio? ¿Qué es lo que tiene? Entonces decíamos, bueno, nos humanicemos de una manera y diciendo, estos chicos o estas zonas rurales nunca tuvieron acceso, llego yo y les doy acceso a Internet de una forma gratuita. Y sí, profe, Profe, pero igual lo de Elon izquierda, Musk es especialista en oro, ¿que no? Así que imagínate, ahí se encontró oro, ahí. No solo para los equipos, digamos, que estamos utilizando todo, computadoras y todo eso, sino que oro, hay oro. Entonces, obviamente, ya sabemos por qué es. Pasó en África y lo quieren hacer aquí. O sea, es notable el abuso que quieren hacer, digamos. No es porque sea, ah, no, es lo mejor lo de afuera. No, nada es gratis. Te quieren sacar el agua, te quieren sacar el territorio, te quieren sacar todo diciendo, dándote chauchas. Ese es así porque yo trabajé mucho tiempo en mina. Y entonces ahí es como que nosotros, por eso es como que planteaba esta cuestión de esa cuestión del deshumanizante que existe dentro de esta expansión y que está tácitamente expuesta diciendo, bueno, yo llego y te ofrezco esto. Y queda bien al público y está bien porque va a tener una buena visión diciendo, ah, mira, vino alguien y ella ahí nos regaló y tuvimos una mejor conexión, pero ¿a costa de qué? Entonces, a costa de, pensemos en ese territorio. Y como lo decía hace un momento, Salta, en general, el territorio, tiene muchísimos proyectos que se están abriendo de exploración en minería. No es uno o dos, son muchísimos. Entonces, hay como un interés económico sobre ese territorio, que no sería nada a comparación de lo que podría ofrecer una persona que venga de afuera. sí, igual es especialista, ¿no? Sino como que él busca el tema del litio, que todavía su empresa no invirtió absolutamente nada en proyectos de litio en Argentina, pero más que nada por el tema de las baterías de litio que son utilizadas para celulares, computadoras, lo que estamos usando nosotros, y también para los autos eléctricos, que él tiene una empresa de autos eléctricos que a futuro se dice que va a mejorar la calidad del aire el uso de los autos eléctricos. Pero además de eso, también que en Estados Unidos se descubrió una mina de litio enorme, inmensa, eh, que también es como, bueno, son cosas que permiten el desarrollo tecnológico también a nivel mundial. Claro, pero ahí lo que pasa, mira, esto haciendo como una acotación personal y una cuestión de estudio que uno viene haciendo y una cuestión de historia y de territorio, que como nosotros estamos categorizados a Argentina como un país que siempre ha sido agroexportador, entonces los pongamos en estas posiciones anteriores de ser un país agroexportador, de decir, ¿por qué nosotros acá no se desarrolla de una forma más local? Te pongo, por ejemplo, no sé, el cuero de vaca, el cuero vacuno. ¿Por qué nosotros vendemos cuero vacuno para que desarrollen botas en Europa, las fabriquen y te las vendan al triple de precio acá como producto extranjero, con nuestra propia materia prima? Y en ese Claro, caso como estamos, pasaba con los productos chinos. pero lo están desarrollando con materia prima que es de la Argentina. No hay una política de defensa en ese sentido. Entonces, lo que se trata de hacer o lo que se piensa de una forma crítica también en esto es no permitir que otras personas vengan de afuera a llevarse y generar o pelear por ese desarrollo de la materia que nosotros tenemos acá. Y en este caso, hoy por Claro, hoy es de la minería. Entonces, si tenemos todos esos recursos y existen como una inversión propia del Estado en recursos humanos para poder desarrollar el litio en diferentes aspectos, entonces nosotros podríamos ser los generadores de venta de celulares, la venta de autos, de venta de baterías para el afuera. Y no venderle esa materia a lo que vengan y se lleven esa materia prima para el afuera y nosotros tener que comprarlo al triple de valor de nuevo acá para Argentina. claro, eso es lo que pasó con China. O sea,
ahora hablaban sobre el tema de defender la producción nacional, pero la mayoría de los celulares tenían atrás el cosito de industria argentina, pero en realidad estaba hecho en China o cosas así. Entonces, por ahí es como que nunca se logró, digamos, hacer ese desarrollo o ese tipo de cosas que se plantean por ahí hacerlo. Por eso, como No, 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 es sí, eso sí entendible. entiendo entiendo el punto, pero a lo que yo voy es que si nosotros somos conscientes y tenemos conocimientos de eso, ¿por qué no reforzamos que se realicen esas políticas dentro de la Argentina y no celebrar que venga alguien de afuera a hacer esa expansión dentro del territorio? Entonces tampoco Porque nos parece nosotros también a una veces posición tal de... vez exportamos cosas. Otros países también nos deben comprar a nosotros y no deben pensar que queremos invadir el territorio de Europa, ¿no? No, pero lo que están haciendo en la Argentina sí no es una compra, si no estaríamos en primer lugar. Pero bueno, más allá de eso es esta cuestión de pensar, ahí es verdad, es... Pero ahí siempre se tiene que pensar también en esto de ese desarrollo de las tecnologías y de cómo eso puede ser funcional. Y ahora, por ejemplo, poniéndole en términos más actuales y de cómo se piensan estas políticas de desarrollo tecnológico. Si tenemos recursos humanos, y siendo más exacto, habían personas que estaban trabajando sobre la prevención o vacunas para el dengue que se desarrollen acá en Argentina, ¿por qué no se financió eso? Y se desfinanció. Entonces ahí nosotros tenemos que ver cómo intervienen estas políticas y la falta de esas políticas que hacen a un mejor desarrollo, porque como repito, el capital humano está y nosotros los tenemos y somos nosotros y vamos a ser futuros, o ustedes también van a ser futuros, parte de ese desarrollo de conocimiento que tiene la Argentina. Entonces, si no tenemos políticas que hagan inversiones sobre nosotros mismos como recursos humanos que podamos desarrollar esas tecnologías, vamos a terminar siempre comprando desde afuera. Entonces no hay un acompañamiento, hay una protección y expansión de ese capital que solamente piensa en ese valor netamente material y no piensa en el ser humano. Desde ese punto nosotros tenemos que agarrar, porque si decimos que en la Argentina no hay desarrollo tecnológico, es porque no hay políticas de inversión. Capital humano existe, y más de uno debemos tener conocido que trabajan en centros o desarrollos de tecnología, que trabajan en educación, que trabajan en salud, que trabajan en el agro para el desarrollo de maquinarias. Bien. Los que tengan como para ir, los que tengan que hacer con respecto a los trabajos prácticos, recordarles que lo voy a habilitar entre hoy y mañana para que recuperen. Hoy va a estar subido el trabajo práctico número 10. Ese, ese trabajo práctico número 10 van a ser dos preguntas. La primera, donde tienen que definir estas teorías aceleracionistas en relación a las tecnologías,
y una segunda de buscar un ejemplo, un post noticia, un hilo de Twitter o videos o imágenes donde identifiquen estas nociones de aceleracionismo, ¿sí? Ahí les hago como, en ese punto de la búsqueda del ejemplo, pónganle como más empeño en buscar algo así como no para cumplir con el trabajo práctico, sino también pensándolo para el trabajo integrador, ¿sí? Porque el trabajo integrador se va a tener, se va a basar en eso, ¿sí? En aplicar o tratar de buscar ejemplos que hagan referencia a estas teorías, ¿sí? Y también teniendo en base conceptos anteriores que veníamos desarrollando en las unidades anteriores. Profe, ¿cómo Em, serían como esos ejemplos que tengamos que poner? O sea, que hagan referencia en qué sentido, que se hable en lo discursivo o cómo. Claro, claro, claro. Aparte, a partir de que ustedes puedan o definan estas teorías en estos conceptos que están dentro de ese material bibliográfico, tienen que buscar esos ejemplos, ya sean de post, una imagen, alguna noticia que haga referencia, videos o alguna foto, ¿sí? Algo parecido a lo que decía, esto sería, por ejemplo, que era la entrevista esa ¿cómo se llamaba la entrevista que le mostró Melina Gaona? La de este chico Maratea. Maratea es el apellido, ¿no? Sí, Santiago Maratea. Sí, sí, sí. Donde hacen o reflejan estas nociones de aceleracionismo. Bueno, ese es un ejemplo, digamos, como para que tengan un poquito más claro de lo que serían estas nociones de lo que se solicita. O Pero sea, ahí, por Ejemplo como de un futuro. ejemplo, yo ¿Qué es lo vi, que... sí, Sofía, no, que yo había visto un ejemplo como la nueva inteligencia artificial que se está desarrollando, que busca como reemplazar empleados, porque supuestamente va a ser mucho más inteligente que el ser humano en un par de años. ese no es Entonces, el puede robot ser que un mostró ejemplo. una famosa. ¿Tiene que ir por eso, Sofía? ¿O nada que No, ver? no, es una inteligencia artificial que es mucho más rápida. eh, Incluso traduce, uno pone un video y traduce automáticamente los videos en otros idiomas. Porque hace poco salió la noticia esto de un robot que lo había comprado una famosa, no me acuerdo cómo se llama, era como que como un acompañante o algo para la casa, no me La acuerdo, pero era un robot. Kardashian, Ah, se lo habían mostrado. que le ayuda en las tareas del hogar. Ah, y para eso era. Pero no plancha, no prende el lavarropa, bueno, pero lo ayuda en algo, le ayuda en algunas cosas. No, no, sobre la inteligencia artificial Grok 2.0 creo que es. ¿Eso está como pensado en un proyecto que se está trabajando o ya está vigente? No, es una inteligencia que está desarrollada por Elon Musk, creo. Incluso en X ya se pueden ver los videos que se traducen automáticamente en las Pero, entrevistas pero de eso ya otros está vigente, idiomas. digamos. Sí, pero puede ser un ejemplo. O sea, yo vi la noticia que la inteligencia es tan avanzada que busca a un futuro reemplazar a los empleados, ciertos empleados, digamos. No sé si esa puede Ya, ser como un ejemplo para. más allá de las tareas que hoy está desarrollando esa inteligencia artificial, lo que suponen ellos es que va a reemplazar a diferentes actividades laborales a futuro. ¿Eso me decís? Sí, sí, sí. Y si podría ser como un ejemplo de aplicarlo a una de las definiciones. Sí, 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 totalmente. Bien.
Bueno, eso, chicos, recordarles de nuevo de los que tengan que recuperar el parcial, el segundo parcial el lunes 25 a las 18 horas en el aula 18. El trabajo 10, está viendo el calendario, 25, hasta el 26, lo voy a poner hasta el martes 26 la entrega del trabajo práctico número 10. Cosa de darle margen si alguno tenga que recuperarlo y en esa semana nada más. ¿Alguna otra consulta? Disculpe, profe, ¿Sí? yo tengo mi trabajo práctico número 6 aprobado, pero en la lista no me aparece como que lo tengo aprobado, o sea, no tengo nada como que vacía esa parte. ¿Y te llegó a vos, tenés el aprobado ahí en el sistema en el aula? Sí, tengo aprobado y abajo tiene el nombre creo que de otra profesora, como que lo corrigió otra profesora, digamos. Tengo aprobado, calificado por Alicia Bueno. Nada, debe haber pasado. Bueno, mandame por el aula virtual. Los que tengan ese inconveniente que no aparece la nota, escríbanme por el aula virtual y yo lo chequeo con pongan el trabajo práctico que le falta la nota y los datos y me fijo. Bueno, profe, gracias. Alejandra Soto, mañana voy a habilitar los recuperatorios de trabajo práctico. No, Tomás, tiene que ser de la comisión de la tarde a la que perteneces. Sí, Matías, ¿querías decir algo, Matías? Hola, profe, perdón, se lo juro que justo se me acaba de cortar la luz. Encima solo en mi casa, perdón, perdón. Estoy con los datos. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, Matías, decime. Eh, le quería preguntar porque en el TP9 a mi grupo le puso rehacer, pero no sé qué significa porque, por ejemplo, con mi grupo el único trabajo que desaprobamos fue el 1, pero decía desaprobado, no decía rehacer. Entonces no sé si eso significa que tenemos que ir al recuperatorio o tenemos que hacer algo diferente. Pregunto. Eh, Quizás, no sé, mandame por ahí para que me fije, Matías, pero quizás puede ser que diga rehacer porque fallaste en alguno de los puntos y no lo desaprobaste completamente. Por eso se puso rehacer. Profe, Y en ese disculpe. caso, ¿No hay como una devolución ahí en ese trabajo? Eso, eso le estaba, soy del mismo grupo que Mati. En la Sí, devolución dice que rehacer el punto 1. Tendríamos que hacer ese punto, ¿verdad? No el otro, claro. digamos. A ver, claro, claro, ve ahí está en la devolución, le dice, por eso dice rehacer. Si no lo hubieran, si no estaba, si estaba todo mal, lo desaprobaban. Pero no, si es eso, es solamente el punto que está desaprobado. claro, pero en la instancia de recuperatorio sería. Claro, ahora Ah, ok, ok. te mandan en el recuperatorio, solamente hacen el punto que tienen que rehacer. Ah, listo, listo. Gracias, profe. Nada. Hasta la próxima semana voy a dejar habilitado, Daniela, la presentación de los trabajos prácticos recuperatorios, del recuperatorio SOTP. Capaz que hasta el miércoles. Profe, una pregunta. Sí, En caso, pasa de que varias compañeras, digamos, que son de mi grupo para hacer los trabajos prácticos, dejaron la materia o la carrera, digamos. En ese caso, ¿presento con los que quedamos del grupo o cómo hacemos? ¿O cada sí, uno lo presenta individual? no, 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 lo hace con el grupo con el que todavía están, digamos. Ah, bueno, porque, o sea, en los trabajos dice que tenía que ser como más de 6 integrantes o así. No Hasta seis importa, integrantes. ¿no?
No importa si somos menos. No, no, hay inclusive algunos estaban preguntando, algunos o algunas van a hacer solo el trabajo, digamos, por cuestiones particulares de cada uno, pero lo pueden hacer hasta 6, tiene que ser. Ah, ok, buenísimo. Eso nomás. Gracias. Parcial va a ser el recuperatorio va a ser el 18 en el aula 18, el 25 a las 18 horas en el aula 18. Sí, Matías. Perdón, profe, yo no. Quería preguntarle si es que hay alguna posibilidad de que haya como una guía de lectura para los textos. O sea, le explico porque personalmente a mí hay una materia que, bueno, sociología, que lo que hace la profe es que nos hace guía de lecturas de los textos para que nosotros, si leímos el texto y podemos responder esas preguntas, quiere decir que entendimos bien todo lo que nos quiere decir el texto. No sé si puede haber la posibilidad de que puedan hacer eso. No, digamos, a esta altura, no, no, o sea, no, de eso ya fue una cuestión desde el principio, que no nos manejábamos de esa manera nosotros desde la cátedra, ¿sí? Y ahora tampoco como para hacerlo a la fecha, porque, por ejemplo, si yo le lanzo una guía de lectura para hoy, yo no voy a tener el tiempo para corregirla hasta el día lunes. Entonces, como que no tendría sentido tampoco. José, pero para eso están los prácticos, que en los prácticos hacemos un repaso de todos los textos. Tenemos la clase teórica, las clases prácticas y los trabajos prácticos, donde se hace un repaso de todos los textos que leemos y se ponen textos obligatorios y textos alternativos para reforzar esta lectura para el que lo pueda hacer. Pero después, en los prácticos es como tu guía de lectura. Ah, No, bueno, no, bueno, muchas gracias. no. El de inteligencia artificial no se hizo un práctico, pero hay una clase muy buena teórica y las preguntas que se hizo, porque se tuvo en cuenta de que no se realizó una actividad práctica, las preguntas que se hicieron en el parcial son en torno a lo que se expuso en esa clase teórica. Entonces, si bien no se desarrolló un trabajo práctico con respecto a inteligencia artificial, no nos fuimos o no se fue más allá de lo que se expuso en esa clase con los autores, con las autoras que se estaba trabajando, y las preguntas iban en torno a esa exposición con esos autores, que fueron, si ustedes vuelven a ver esa clase, las preguntas se respondían solas prácticamente, porque Melina hizo las preguntas que se hizo en el parcial, se respondían con la clase teórica. Bueno, nos vemos el día lunes. eh, a las 18 en el aula 18. Profe, que esté Ya fácil. los que estaban preguntando por la asistencia, corre con el trabajo práctico 10. Sí, Carolina, perdón. Lo del parcial recuperatorio, la de 18, es porque el día lunes es el día del no docente y la facultad se va a cerrar más temprano. La facultad va a cerrar el día lunes a las 20. Entonces, por ende, tuvimos que preguntar la disponibilidad y nos dieron el aula 18 a las 18 horas y está bien porque entra dentro de lo que es el horario de las cátedras de los teóricos. Listo. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Chao, profe. Chau, profe. ¿Sí?
Chao, profe. Chao, profe. Chao. Nos vemos, profe. Chao. Hasta luego.